Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder iniciar esta semana siguiendo en el estudio de cada uno de los libros de la Biblia, capítulo a capítulo. Yo sé que ha sido la jornada más emocionante de nuestras vidas, porque saben una cosa, estamos abundando en la palabra del Señor en nuestras vidas, y esto debe provocar en nosotros una transformación que nos permita cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales, de manera que pueda ser evidente en nuestras vidas el establecimiento de la palabra de Dios. El tercer libro de la Biblia es el libro de Levítico, cuyo autor fue Moisés, y la fecha de escritura fue alrededor del año 1440 a.C. El libro de Éxodo habíamos visto que terminó con la construcción del tabernáculo. Recordemos que en este momento el pueblo de Israel había recorrido el desierto hasta llegar al monte Sinaí, el mismo monte en donde el Señor había hablado a través de una zarza ardiente a Moisés. Y el Señor, recordemos que le había dicho que Él iba a regresar a este lugar, y ciertamente después de haber libertado a su pueblo, Moisés estaba aquí, en este mismo lugar, pero esta vez ya no estaba solo, esta vez estaba con toda una nación, aproximadamente 2 millones de personas, acampando allí al pie del monte Sinaí. El Señor había mandado a llamar a Moisés a la cumbre de este monte, a esa cima, desde donde el Señor le dio a Moisés esas leyes, las leyes morales, civiles, ceremoniales, de manera que este pueblo pudiese ser un pueblo apartado, con una conducta y una moralidad que diera evidencia que era un pueblo diferente, que no era un pueblo que seguía a dioses paganos, a otras corrientes de este mundo, sino que su vida dependía enteramente del Señor. Ellos han llegado a este monte. Las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo habían sido dadas en el libro de Éxodo, y la construcción del mismo tabernáculo también. Así que el primer lugar en donde este tabernáculo fue erigido y fue montado fue precisamente aquí, en el monte Sinaí, en donde, de acuerdo al libro de Números, ya ha pasado algo más que un año. Ellos llevan más de un año de estar en este lugar. Vamos a ir a la palabra, a Números 1:1, en donde nos dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Así que llevaban más de un año de haberse asentado en este lugar, allí en el desierto del Sinaí, en el monte Sinaí. Todos sabemos que los israelitas habían estado en cautiverio por más de 400 años, 430 años para ser exactos, y ellos pues habían tenido un distorsionamiento después de tantos años y de varias generaciones de haber entrado a Egipto y de estarse relacionando con el pecado, la inmoralidad, el paganismo, la idolatría de Egipto. La imagen de Dios en sus vidas se había distorsionado terriblemente. Todos esos dioses, todas esas prácticas, toda esa inmoralidad había
venido a causar que la imagen de Dios se desvaneciera en sus vidas. Sí es cierto, ellos clamaron a Dios, pero no tenían una imagen clara de Dios de la cual ellos podrían anclarse e ir siendo transformados de acuerdo a esa imagen. Así que el propósito del Levítico es proveer la instrucción y las leyes para poder guiar a este pueblo pecador que había sido sacado de Egipto, pero que aún Egipto estaba en sus mentes y en sus prácticas. Así que ellos debían llevar unas vidas santas en respuesta a la santidad de Dios. Había una necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios y poder mantener esa comunión con Dios. El pecado que los separaba de Dios tenía que ser expiado, y la manera de ser expiado era a través de una ofrenda de sacrificios de animales que venían a sustituir las vidas de cada uno a manera de derramar sangre de ese animal sobre el altar del holocausto, y de esta forma el pecado podía ser cubierto. Recordemos que no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. Así que el derramamiento de sangre venía a cubrir ese pecado. Y todo esto era una prefiguración de el Cordero perfecto que fue inmolado en la cruz para este perdón de pecados. Fue en Jesucristo que se cumplió totalmente lo que aquí estaba señalado. Por medio de Jesucristo hubo una redención absoluta, una expiación absoluta. Mientras eso sucedía, estos sacrificios debían hacerse con animales y a través también de diferentes ofrendas que viniesen a traer esa comunión y esa consagración al Señor. El tema principal del libro del Levítico es la santidad de los sacerdotes y la santidad del pueblo hebreo y la santidad, por supuesto, de nosotros. Así que el libro del Levítico es un manual que debía ser seguido por sacerdotes, por los levitas encargados de todo lo relacionado con las actividades de expiación que envolvían los sacrificios y ofrendas y las actividades de intercesión en el tabernáculo para poder establecer una nueva relación de comunión con Dios. Así que este libro viene a mostrar cómo estos levitas y sacerdotes debían instruir al pueblo en todo lo que era respecto a la adoración, pero también a las leyes morales y civiles. Supervisaban ellos la salud, la justicia, el bienestar de la nación. Los primeros 17 capítulos hablan de los sacrificios que debía hacer el pueblo para establecer su comunión con Dios. Estos sacrificios involucraban ofrendas de expiación, consagración, comunión y además aquí se instruía acerca de fiestas religiosas y de las fiestas nacionales. Eran un medio para establecer esa limpieza necesaria para poder tener comunión con el Señor y poder vivir una vida apartados para Él. Por medio de estos sacrificios nos damos cuenta de la seriedad y de la gravedad del pecado y que es imposible por nuestros medios podernos librar del pecado y de las consecuencias que el pecado trae y que nos separa de Dios. Así que nos muestra a través de estos sacrificios tan cuidadosamente establecidos y que debían ser seguidas las instrucciones, nos muestra la importancia de librarnos de él.
Así que en estos primeros 17 capítulos, los primeros 7 explican estas ofrendas requeridas tanto para el pueblo como para el sacerdote. Luego, los capítulos 8 al 10 describen la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Los capítulos 11 al 16 son instrucciones para poder contrarrestar varios tipos de inmundicia. Los últimos 10 capítulos exponen la ley moral de Dios, es decir, el carácter y la conducta que debían ser seguidos para vivir una vida de santidad delante del Señor. Eran las normas para una vida santa, una vida apartados y que les distinguía de las naciones paganas. En resumen, los capítulos de Levítico se dividen en dos partes. Del 1 al 17 están orientados a esos sacrificios, es decir, a proveer el medio para la limpieza del pecado que separa al hombre de Dios. Y la segunda parte, que son los capítulos 18 al 27, describe las condiciones para la restauración de la comunión entre Dios y el hombre. Primera de Juan 1:7 nos resume de manera muy precisa el propósito del libro de Levítico. Nos dice Primera de Juan 1:7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este versículo vemos cómo nos describe que es la sangre de Jesús la que nos limpia, así que nos purifica, nos quita el pecado, y luego dice, tenemos comunión con Dios y los unos con los otros. Así que ese es el proceso. El proceso es que es la sangre de Cristo, es el nosotros venir y reconocer ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y venir en arrepentimiento y pedirle que sea a Él el que reine en nuestros corazones, lo que viene a desarraigar, a limpiarnos de todo ese pecado que nos había mantenido cautivos. Y luego, al ser removido este pecado, nosotros podemos tener una comunión con Dios, lo cual se verá reflejado en nuestra comunión de los unos con los otros. Así que es un versículo muy hermoso que nos viene a resumir de lo que el libro de Levítico trata. Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Lo recordamos en el libro de Éxodo. Y ellos habían salido de ese lugar de esclavitud. Sin embargo, seguían siendo esclavos en su mente, en su corazón. Así que este tiempo aquí en Sinaí, lo que el Señor deseaba era cómo sacar a Egipto del pueblo, porque Egipto seguía siendo transportado en las maneras de actuar, en la conducta, en las maneras de pensar del pueblo hebreo. Este tiempo en el Sinaí era ese tiempo de limpieza y de poder vivir una vida nueva de comunión con el Señor. Erróneamente se tiende a pensar que el Antiguo Testamento y en especial el libro de Levítico, al describir las leyes y estos tipos de normas, que ya no tienen vigencia en nuestros tiempos. Pero eso no es así. Aquí en este libro vamos a ver muchos principios aplicables a nuestra vida de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes y reyes. Vamos a ir a la palabra, a Primera de Pedro 2, 9 y 10, que nos dice:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no nos podemos desentender de esta palabra, pues nosotros somos somos sacerdotes y dice Apocalipsis 1:6 que somos sacerdotes y reyes. Dice desde el 5, Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que si en algún momento pensó, estas leyes no me involucran a mí, porque yo no soy ni sacerdote, ni rey, ni soy parte del pueblo, estaba muy equivocado, porque aquí nos acaba de decir a través de esta palabra que por medio de esa sangre de Jesús hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios y además antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo y no solo somos pueblo, somos linaje escogido. Así que somos descendientes, descendientes de este pueblo. Y nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido injertados en este pueblo, en el pueblo de Israel, a quien están siendo dadas estas instrucciones. Por tanto, nosotros no las podemos tomar livianamente y no las podemos desechar, porque podemos nosotros comprobar que verdaderamente nunca vamos a tener plenitud ni satisfacción estando alejados del Señor. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, fuimos creados para tener una relación íntima con Él, y cuando se rompe esta relación o esta comunión, nosotros quedamos incompletos y por tanto necesitamos la restauración. Y a través del libro de Levítico podemos entender la importancia de restablecer esa comunión con el Señor, que es vital. Es vital hacerlo para nosotros poder vivir en la plenitud de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Así que cuando estudiemos el libro de Levítico, sepamos que el pueblo hebreo estaba en un tiempo de descanso en este momento. No estaban moviéndose de un lado a otro, sino que estaban enfocados en recibir de parte de Dios estas instrucciones y poder meditar en ellas y dar lugar a esa transformación. Así que mientras estemos en Levítico, hagámoslo con esa disposición de estar en descanso de muchas actividades para poder recibir de parte del Señor esa enseñanza, esa edificación, saber que aquí en el monte Sinaí estamos cara a cara con el Señor, que hemos podido ver su gloria, que hemos podido percibir su amor y ver su poder, la fuerza de su poder. El libro de Levítico trata sobre la santidad y en Primera de Pedro 1:13 al 15, el Señor nos da instrucción a usted y a mí acerca de ser santos. Y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Somos llamados a caminar en la luz y apartar las tinieblas en nuestras vidas para que podamos tener esa comunión con el Señor y ser agradables a sus ojos. Un Dios santo no puede tolerar el pecado en su pueblo y su santidad exige que nosotros, al acercarnos a Él, pues seamos santos también. Por tanto, no podemos adoptar una actitud de indiferencia al pecado y no lo podemos ver con ligereza. Debemos saber que el sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustitutivo por nuestros pecados y que fue un sacrificio absoluto. En este tiempo eran sacrificios diarios ofrecidos por los sacerdotes por los pecados del pueblo y por los pecados de ellos mismos también. Pero esto era una representación del sacrificio absoluto, del cual ahora nosotros somos beneficiarios. La santidad impartida temporalmente por la ley, un día iba a ser reemplazada por la santidad absoluta que nos es adjudicada cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y creemos en ese sacrificio de Él, en el cual nuestro pecado es intercambiado por su justicia. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya no hay nada que nos pueda obstaculizar de poder tener esa relación íntima con el Señor. Por tanto, amados hermanos y hermanas, estamos listos para emprender esta nueva aventura de aprendizaje en el libro de Levítico. Así que estemos expectantes de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este libro, los principios que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas, aun y cuando las prácticas en sí no sean vigentes, pero sus principios siguen estando vigentes. Así que estemos prestos para observar y para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, trayéndonos revelación del conocimiento de su palabra. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, que tengan un bendecido día y podamos meditar que hemos sido hechos santos por medio de esa justificación de Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Así que actuemos de acuerdo a ello y crezcamos en esa santidad. Les amo muchísimo. Estoy muy agradecida con el Señor de poder caminar junto a cada uno de ustedes.